¿Qué entendemos por moneda? La moneda representa un puente entre el esfuerzo productivo y la posterior adquisición de bienes y servicios. Ciertamente es todo instrumento de intercambio, de cambio, pago, pero el requisito es que sea comúnmente aceptado. Es decir, tanto el vendedor como el comprador aceptan ese mecanismo para poder hacer las transacciones. Ciertamente lo vamos a ir analizando desde sus inicios, desde sus orígenes hasta los tiempos actuales. Dentro de esta presentación tenemos justamente la definición que habla de ese instrumento de cambio que como primer requisito es comúnmente aceptado. ¿Qué significa comúnmente aceptado? Que ciertamente la sociedad o una ley incluso lo regula y que hay una suerte de concordancia entre todos los actores económicos para utilizar ese mecanismo para pagar y ese mecanismo para cobrar, ¿verdad? ¿Y por qué es un puente entre el esfuerzo productivo y la posterior adquisición de bienes y servicios? Porque lo que yo quiero en realidad es poder alcanzar los bienes y servicios y no tanto hacerme de papeles, de billetes, ¿verdad? De papeles moneda, no, lo que yo quiero es con el trabajo, con el esfuerzo, con las ventas que logro, con el salario que tengo, yo adquiero, vamos a decir, una cantidad importante de billetes como para hacerme de bienes y servicios. O eventualmente hacerme a futuro, es decir, yo puedo ahorrar, ganar un poco más de intereses y después hacer compras más importantes en el futuro, ¿verdad? Entonces, ese es el puente. La moneda es un puente entre el esfuerzo que yo hago y la posterior adquisición de bienes y servicios. ¿Cuáles son las tres funciones básicas de la moneda? Primeramente, entonces, denominador común de valores, es decir, asigna un valor a cada uno de los bienes. Aquí tenemos un dispositivo celular, tiene su valor en términos monetarios, en unidades monetarias, moneda nacional, podemos convertirlo a moneda extranjera también, y se asigna un valor común, ¿verdad? Otra de las funciones es para intercambios, ya sea pagos y cobros, para transacciones, tienen que servir, por eso cuanto más sencillo sea, más agilidad brinde, logra lógicamente más eficiencia a la hora de cumplir esta función de intercambio, es decir, las antiguas monedas no cumplían a cabalidad, era muy pesada, era complicado el trasladarlo, y con el tiempo pues, esto fue evolucionando y hoy, por decir, ya existen mecanismos electrónicos para poder fundamentalmente hacer los pagos y los cobros, ¿sí? Y la tercera función es la de instrumento de reserva de valores, es decir, nos permite cumplir la función de ahorro puntualmente. Es decir, yo me hago de moneda y lo voy acumulando para hacer compras en el futuro. Y si analizamos la evolución, aquí tenemos el trueque, era el principio o el origen de todos los sistemas monetarios, pero no era el trueque aún considerado moneda. ¿Por qué? Porque no era un instrumento de cambio comúnmente aceptado. De repente una vaca podía valer 5 caballos, podía valer 3 caballos, no había un valor asignado. Sin embargo, posterior al trueque aparece la mercancía moneda, que sí empezaba a cumplir un poco la función de moneda propiamente hablando, es decir, ya se asignaba un valor y se respetaba ese valor, ¿verdad? Luego apareció el oro y la plata por excelencia, los metales monetarios, ¿verdad? Ciertamente eran homogéneos, durables, se podía hacerlo por el peso directamente, entonces era escasez, era escaso el oro, entonces eso le da más jerarquía a la hora de hablar de unidad monetaria, porque si un metal monetario es abundante, entonces lógicamente no tiene mucho sentido de hablar de moneda, ¿verdad? Porque al final de cuentas no va a poder cumplirse esta función
a cabalidad, tiene que ser relativamente escaso, ¿verdad? Y eso le genera valor naturalmente. Pero igual había dificultad para trasladarlo, era pesado, ruidoso, hasta riesgoso. Por eso aparece la moneda de papel, que eran certificados emitidos mediante respaldo metálico integral. El oro y plata, pero ya con un papel que certificaba que vale tantos kilos de oro, tantos kilos de plata, ¿verdad? Finalmente, el papel moneda, que es el billete que hoy conocemos, el billete de 100.000, de 50.000 guaraníes, o moneda fiduciaria, que son notas bancarias emitidas a partir de operaciones de crédito. Notas bancarias, es decir, el respaldo aquí hablamos que es tan solo parcial. ¿Y qué respalda el valor de la moneda? Principalmente lo respalda las reservas de divisas depositadas en el Banco Central. Ese es el respaldo principal de toda unidad monetaria. Ahora bien, el problema está aquí en que el billete, propiamente hablando, o las moneditas, están cada vez en menor utilización. ¿Por qué ocurre esto? Por la tecnología y la complejidad. Ya pocas transacciones se hacen al contado. Entonces aparece ya la moneda bancaria o escritural. Primeramente con la tecnología o el uso del cheque. Y ahora ya con transferencias interbancarias, inclusive giros, todo lo que hace a la tecnología, tarjetas de débito, crédito, todas las operaciones electrónicas o todas las operaciones utilizando ya la tecnología, incluso Amazon hoy te permite hacer ya las compras directamente por internet. Esta es un poco la clasificación general de lo que es moneda. También ya recordando un poco la clasificación que realiza el Banco Central, M0 le llama a las monedas más líquidas, el efectivo propiamente hablando, el billete que circula en el mercado. M1 es el código para los saldos que están depositados en cuentas corrientes y cajas de ahorro a la vista. Son líquidos, pero requiere de cierto movimiento para poder utilizarlo. Luego, los M2, que son los saldos que ya uno tienen CDA, certificados de depósitos de ahorro, sería el significado, bonos, acciones, y así sucesivamente. El M3 ya son inmuebles, maquinarias, y así va subiendo en función al menor ya grado de liquidez. Es muy interesante lo que es la historia económica en cuanto a lo que hablamos de moneda, pues nos permite analizar a ciencia cierta el mercado y la complejidad económica, cómo fue realmente mejorando la tecnología y fundamentalmente hablando, y me quiero detener aquí, cómo fue optimizándose el sistema monetario o la economía monetaria, cómo fue perfeccionándose a medida que pasa el tiempo. Nosotros creemos, dentro de lo que es economía, que en poco tiempo ya va a desaparecer el papel moneda, es decir, así como el oro y eso ya fueron, o cada vez ya menos en desuso. Sin embargo, existe todavía, pero ya en muy menor escala, ¿verdad? Inclusive en algunas zonas existe todavía el sistema TREC, etcétera, ¿verdad? Pero en la medida que haya más avances a nivel tecnológico y también haya más complejidad, entonces estos sistemas electrónicos van a ser muy, muy, muy utilizados a nivel mundial, reemplazando prácticamente a los tipos de moneda que estábamos explicando. Ahora bien, y dentro de lo que es la economía monetaria, me gustaría un poco analizar entonces el rol del Banco Central y el rol de la política monetaria. Aquí presento a continuación una pequeña presentación compartida ya a través de la plataforma también con ustedes,
donde conceptualizamos primeramente qué entendemos por política monetaria. Primeramente tenemos que definir a la política económica, que procura ciertamente utilizar o mantener o asegurar la estabilidad económica, y en efecto existen autoridades monetarias como el Banco Central que utilizan mecanismos como ya sea el tipo de interés, participación en el mercado de dinero, negocios fiduciarios, cambiarios, ¿sí? Y efectivamente tratan de incidir en la cantidad de circulación de billetes y monedas en la economía. En efecto, hay un concepto de economía de políticas expansivas cuando el Estado decide incrementar la cantidad de dinero en el mercado, ¿sí? Se pretende que haya más circulante, entonces eso se le denomina política monetaria expansiva. Y cuando se aplica para reducirla se llama política monetaria restrictiva, es decir, el Banco Central trata de retirar el efectivo del mercado. Ahí, por ejemplo, trata de que suban las tasas de intereses de crédito para que la gente saque menos crédito y haya menos circulación, ¿verdad? El principal mecanismo para expandir el dinero es el crédito, ¿sí? Es decir, si las tasas de intereses van y van y van bajando, en efecto, va a haber, o la pretensión es que haya más circulante, porque la gente aprovecha las promociones de crédito y saca préstamos para comprar viviendas o remodelaciones, o de repente comprar electrodomésticos, hacerse mercaderías, comprar un coche, rodados, motos, cuando las tasas son promocionales, ¿verdad? Van bajando, ¿verdad? Ahora, si suben las tasas, la gente empieza a frenarse con los pedidos de crédito, e incluso los ahorristas que quizás tenían invertido su dinero en el mercado, retiran ese dinero y lo dejan depositado en los bancos o cooperativas para ganar un poquito más de interés. Esa es la política monetaria restrictiva en términos bien sencillos. El Banco Central del Paraguay, vamos a hablar un poco de nivel Paraguay, por mandato legal es una autoridad económica encargada de diseñar la política monetaria. La ley 489 de la Carta Orgánica son, o establecen al menos que son objetivos fundamentales del Banco Central: preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover eficacia y estabilidad del sistema financiero entre los objetivos de mayor importancia. También hay otros como reglamentar o fijar las leyes en cuanto a regulación propiamente hablando, o tomar intervenciones, pero estos son los dos fundamentales y centrales: estabilizar el valor de la moneda. Si de repente vemos que el dólar, por efecto de la devaluación nuestra, el dólar sube, entonces el Banco Central generalmente toma intervenciones para frenar esa devaluación. Ejemplo, ¿verdad? Para cumplir con los objetivos asignados, el Banco Central del Paraguay instrumenta la política monetaria en dos frentes, ¿verdad? Por un lado, controla la tasa de interés o el costo del dinero en una perspectiva más de corto plazo, tratar de frenar rápidamente, y por otro lado, busca controlar la oferta y disponibilidad monetaria. De repente puede imprimir dinero, directamente va imprimiendo a través de una maquinita y lanza el dinero en efectivo al mercado, a través siempre del crédito. No es que lanza y a través de dádivas, helicópteros, así que no. A través de crédito, o sea, el Banco Central lo que hace es prestarle dinero a los bancos privados, eso se llama operación de redescuento, y le presta tasas de intereses sumamente bajas y atractivas para que los bancos ganen y que los clientes se animen a prestar, ¿verdad? Tampoco la cuestión, ¿verdad? ¿Cuáles son los fines de la política monetaria? ¿Sí? Debe contribuir decididamente al desarrollo económico y ordenado de la economía en cualquier país. También lograr estabilidad y sobre todo mejorar el poder de compra de las personas, el poder de compra interno, mediante la regulación adecuada del stock del dinero que circula en poder de la gente,
y que, bueno, en efecto, también incida un poco esto en la balanza de pago, ¿verdad? Como comercio exterior, estimular al tiempo a los exportadores e importadores en sus respectivos momentos. En Paraguay, en el segundo semestre, trátase de estimular al importador y en el primer semestre se trata de estimular un poquito más al exportador, ¿verdad? Se trata efectivamente de colocar en una situación competitiva a los productores nacionales para los mercados internacionales, ¿verdad? Entonces, de esa manera, evidentemente se puede vender nuestra mercadería en otros mercados a precios mejorados, ¿verdad? Y se vende, naturalmente, ¿verdad? Estabilidad del valor externo de la moneda. Vamos a hablar un poquito de una de las principales funciones. El valor externo de una moneda es el precio que se paga en el extranjero por una moneda nacional. El valor externo es la cantidad de moneda extranjera que se da por una moneda nacional. ¿Cuánto nos dan hoy por 700.000 guaraníes, más o menos, haciendo números redondos? ¿Cuántos dólares nos van a dar, ¿verdad? Más o menos $100, ¿verdad? Al modo de ejemplo, ¿verdad? Casi 7.000, 6.850 está por ahí el tipo de cambio, pero bueno, eventualmente esa es la cantidad y lo que se pretende es tratar de mantenerlo estable, ¿verdad? Recuerdo años anteriores que este era uno de los objetivos más complicados, en tan solo 5 años, entre la década del 94 hasta el 99 más o menos, hubo una super devaluación de la moneda que estaba en 2.500, en poco tiempo se fue a 8.000 casi, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Fue un impacto muy, muy complejo y mucha gente se vio perjudicada, gente que tenía ahorros, gente que prestaba dinero, que tenía casas financieras, entonces, bueno, también subían las tasas de interés. Era complicado sacar crédito y muy caro en ese entonces, ¿verdad? Entonces el Banco Central entendió que hay que buscar mantener estable el valor de la moneda, ¿verdad? Otro de los objetivos, estabilidad del poder adquisitivo interno. A fin de alcanzar la estabilidad del poder adquisitivo interno de una moneda, debe fundamentalmente evitarse las emisiones inorgánicas, que el Banco Central imprime dinero. Eso hay que ponerlo en freno, ¿verdad? Hay que buscar equilibrar el presupuesto general de gastos de la República. Por eso ahí es donde se critica un poco elevados salarios, otro aumento de los docentes, aumento de los funcionarios de la Cámara de Diputados, aumento de los funcionarios de la Cámara de Senadores, aumento de los funcionarios del Poder Judicial, salario más salario. Entonces, el Estado necesita prestar dinero para poder pagar salario. Esa es un poco nuestra triste realidad. E incluso trata de aumentar el cobro de impuestos. Entonces, es allí donde ese equilibrio, que cuesta realmente, se debe tratar de hacerlo con el mayor tecnicismo posible, ¿verdad? Ejecutar una política crediticia que tienda justamente a elevar la capacidad productiva del país, regulando los medios de pago conforme a las necesidades de la población, ¿verdad? Tercero, obtener una ocupación plena. Estamos hablando de la menor tasa de desempleo posible, ¿verdad? Toda política monetaria debe procurar lograr la regulación de la circulación de dinero y especialmente buscando que el interés común prevalezca. Es decir, más personas trabajando en buenas condiciones y con buenos salarios. Que haya una estabilidad en cuanto al costo de vida, el nivel de precios en su sentido más amplio, una ocupación plena con bruscas fluctuaciones en los precios tiende al alza y eso no haría un panorama positivo en cuanto al bienestar económico. Por eso, de los 3 objetivos de toda política económica, para mí particularmente, ni el crecimiento ni el reparto. La estabilidad de los procesos económicos son los objetivos de mayor importancia. Un país que tenga estabilidad macroeconómica, después los otros objetivos se van acomodando y en efecto va ganando credibilidad al país y los sujetos económicos empiezan a invertir. O sea,
todo país que tenga o muestre estabilidad, después con el tiempo va a ir creciendo. Esa es un poco la cuestión, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales instrumentos de toda política monetaria? Tenemos 4. Operaciones de mercado abierto, préstamos a los bancos llamadas operaciones de redescuentos, requisitos de reserva llamados encajes legales e intervenciones en el mercado cambiario, ¿verdad? Un poquito para ir comprendiendo aquí, les muestro esta gráfica. El Banco Central, cuando hacemos operaciones de mercado abierto, lo que procura hacer el Banco Central es sencillamente, si queremos aumentar la oferta monetaria, lo que trata de hacer es aumentar la liquidez. Y lo que hace es, naturalmente, vender los títulos, ciertamente, buscando recoger liquidez y o cancelar títulos para expandir liquidez. Es decir, esta política, que podemos apreciar la primera parte, busca ciertamente que la política monetaria sea restrictiva, es decir, menos circulante, buscando reducir, por ejemplo, la tasa de inflación, buscando reducir, por ejemplo, la tasa o el tipo de cambio. Si está devaluándose, me conviene que no haya mucha liquidez. Sin embargo, cuando la productividad se peligra y hay realmente un desempleo muy elevado, a pesar de que pueda haber mucha inflación, es recomendable expandir liquidez. Es decir, el Banco Central recoge valores activos que pudo haber vendido en el pasado y va expandiendo liquidez. El Banco Central emite bonos y acciones, sobre todo bonos del Tesoro, y con eso se va jugando un poco en el mercado de divisas. Las operaciones de redescuento son bien simples. El Banco Central le otorga préstamos a los bancos, al mercado, para inyectar liquidez y le da préstamos a tasas sumamente bajas, ¿verdad? Y cuando quiere recoger liquidez, lo que hace es reclamar la devolución. Entonces, recupera los préstamos y recoge liquidez, pero lo hace en función a sus intereses, ¿verdad? Esa es un poco la enseñanza aquí, ¿verdad? En cuanto a lo que es encaje legal, más que nada se utiliza para también incidir en la cantidad de dinero. Si yo quiero aumentar la tasa de encaje legal, lo que hago es pedir a los bancos que depositen más dinero a mi Banco Central, propiamente hablando, ¿verdad? Entonces, recoge liquidez, es decir, es restrictiva la política monetaria. Y por el contrario, si yo disminuyo la tasa de encaje legal, lo que hago es tratar de expandir liquidez. Esas son preguntas que puedo yo ir haciendo en el examen. Atiendan bien esta parte. Quiero aplicar una política monetaria expansiva. Lo que voy a procurar es reducir la tasa de encaje legal para buscar expandir liquidez. Es decir, a los bancos les digo, no, te devuelvo este dinero, la tasa de encaje legal ahora en vez de ser 20% es ahora solo 5%, así que puedes llevar tus 15% y hacer trabajar en el mercado perfecto. Esa es una política expansiva a nivel monetario, ¿verdad? Y finalmente compra y venta de divisas, que también se hace, ¿verdad? Menor escala, ¿verdad? El Banco Central puede vender divisas o puede comprar divisas recogiendo liquidez en el primer caso y expandiendo liquidez en el segundo caso. Ahora, no es tan utilizada ciertamente, pero ante emergencia sí, naturalmente se utiliza, ¿verdad? Aquí quisiera yo analizar un poco ahora el Banco Central y su rol. ¿Cuáles son las funciones básicas de todo Banco Central, no solo el Banco Central del Paraguay? Primeramente, la emisión de medios de pago y control de la cantidad de medios de pago. Es decir, se trata, hoy hay operaciones con CIPAP, hoy hay operaciones a través de una entidad bancaria, por ejemplo, que también hace transferencias a través de ATMs, cajero automático. Entonces procura tener esa información para saber el nivel de transacción que existe en el mercado. Entonces, busca facilitar naturalmente que haya mayor operatividad, pero hay momentos en que, reitero, la gente, por ejemplo, puede estar comprando mucho dólar
y eso hace que se devalúe nuestra moneda como guaraní, porque se cambia guaraní por dólar, y bueno, ahí hay que frenar ese tipo de operaciones. Argentina prácticamente prohibió por ley que de pesos se compre dólares, ¿verdad? Entonces, para tratar de mitigar el efecto de la devaluación del peso argentino, ¿verdad? La regulación de la cantidad de dinero en circulación y de crédito es otra de las funciones que ya explicábamos. Controlar el stock de dinero, la regulación del sistema financiero, pone leyes a los bancos, incluso a las cooperativas a través del INCOP, se va trabajando en forma conjunta, la tasa de morosidad va controlando a nivel general, ¿verdad? El INCOP le controla más a las cooperativas y el Banco Central le controla más a las financieras, casas de créditos y bancos, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? El precautelar la estabilidad del sistema financiero y de pagos, velar por el desarrollo equilibrado del sistema financiero, asegurar la convertibilidad correcta de la moneda nacional frente a la extranjera y finalmente actuar como agente y asesor financiero del gobierno. Esas un poco son las funciones más importantes de todo banco central, que naturalmente lo tenemos que entender. ¿Y cuáles son las recomendaciones que podemos dejar entonces plasmado aquí dentro de este breve análisis? Hay que buscar mantener la estabilidad monetaria para mantener la estabilidad de precios. Es decir, hoy la inflación es un problema porque el aumento general, persistente y sostenido de los precios hace que haya una pérdida en la calidad de vida de la población. El combustible nomás luego, estamos hablando del aumenta todo por el tema del flete. Entonces, todo ese tipo de control, la responsabilidad recae en el Banco Central. Entonces, debe respaldarse de manera inequívoca mediante sólidas políticas fiscales. Se trabaja en forma, y también salariales, se trabaja en forma coordinada con el gobierno central y las instituciones principales del Estado. El Banco Central siempre trabajó muy coordinadamente con un Ministerio de Hacienda, por ejemplo, una subsecretaría de tributación. Tiene que haber una suerte de alianza estratégica en cuanto a la visión que se pretenda instalar, ¿verdad? Buscando evitar la presión inflacionaria que muchas veces es innecesaria. Si se mantiene una estabilidad de precios, la política monetaria fomenta entonces el crecimiento de la producción, del empleo a largo plazo. Hay credibilidad, hay mejoras expectativas, ¿verdad? También hay circunstancias cíclicas. La política monetaria puede contribuir a estabilizar el crecimiento del producto y del empleo. Ahora, siempre hay una limitación en cuanto a su capacidad de intervenir. O sea, el Banco Central puede influir, pero tiene su límite. No es que puede incidir e incide luego en un 100%. Muchas veces sus intervenciones tienen muy poco efecto. Entonces, la solución radica en aplicar siempre reformas estructurales buscando la liberalización del mercado en sí, de, tanto de trabajo, de producción, buscando que instalar como cultura de libre mercado, con derechos sociales naturalmente, que instalar confianza en los actores, especialmente los inversores que finalmente apuestan por el país, generan nuevos empleos y fomentan la competitividad que hace que los precios se mantengan estables. Esa sería la ecuación mágica y fundamental para el efecto, ¿verdad? ¿Es fácil? Esa es la gran pregunta. ¿Es fácil lograr esto? Requiere toda una serie de estrategias de inteligencias entre instituciones, de sinergia, e incluso la ASOBAN, incluso las cooperativas se van plegando un poco dentro de esa asesoría, buscando dar una suerte de credibilidad y confianza al mercado financiero. Y Paraguay logró realmente una confianza muy importante después de haberla perdido en la década de los 90. Hoy, con mucha pujanza, la hemos recuperado, ¿verdad? Solamente que es importante indicar que el rol del Banco Central como contralor del dinero, de la oferta monetaria y generador de confianza, el rol del Banco Central es clave y fundamental al momento de garantizar la sostenibilidad del sistema económico.